Bruselas está nuevamente en pánico. Y como siempre, en el centro de atención está Viktor Orbán, a quien nuevamente se le acusa de que quizás no solo está jugando a favor de Putin, sino que en realidad está dispuesto a unirse a su lado y traicionar a la Unión Europea. Sus acciones vuelven a ser una amenaza para la unidad de la UE, y figuras políticas de alto perfil, como el ministro de Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, gritan que Orbán podría convertirse en un agente del Kremlin si bloquea la extensión de las sanciones contra Rusia en junio, lo cual es bastante posible. Y si eso ocurre, el estonio amenazó a Orbán con privar a Hungría de su derecho al voto. He aquí el problema. Si Hungría nuevamente se niega a aprobar la extensión de las sanciones contra Rusia, la UE no solo corre el riesgo de perder apoyo en una cuestión diplomática importante, sino que también podría enfrentar consecuencias mucho más serias. Esto incluye que, como predijo Tsahkna, la Unión Europea tendrá que devolver a Rusia los 240.000 millones de euros en activos congelados que se encuentran en Europa, incluidos en Bélgica, donde se almacena la mayor parte del dinero del Banco Central ruso. Ese dinero, que ha permanecido inmóvil durante tanto tiempo, regresaría a manos de Rusia si se levantan las sanciones, lo que sería un golpe para la Unión Europea, dado la actual tensión política y los conflictos. Pero aquí está el detalle. Según el ministro estonio, si Orbán bloquea las sanciones, no se trataría solo de un mal gesto por parte de Hungría, sino de una amenaza abierta a la seguridad de toda la UE. En su opinión, Orbán estaría apoyando una política que debilita las posiciones de Europa en la arena internacional. A su vez, los países de la UE, afirma el estonio, se verían obligados a explicar a sus ciudadanos que ahora están entregando dinero que Putin podría usar no solo contra la conocida nación, sino también contra ellos, lo que, sin duda, plantea muchas más preguntas que respuestas. Tsahkna no se guarda las palabras, calificando a Orbán como parte del equipo de Putin, no de la comunidad europea, y hace hincapié en que la UE no debe vacilar y debe confiscar esos activos congelados. De lo contrario, según él, la UE no solo perdería su derecho moral para imponer sanciones, sino que perdería todo respeto ante la comunidad internacional. E incluso el artículo 7 del Tratado de la UE, que permite despojar a un país de su derecho al voto por amenazas a la seguridad si sus acciones contravienen los intereses de los demás países, podría usarse contra Hungría. Ya se está hablando de ello de manera directa y sin tapujos en la Unión Europea. Es interesante que Orbán, por su parte, está convencido de que la UE está pasando por un momento darwiniano. Afirma que no es una evolución, sino más bien una descomposición. Los opositores de la UE, como Orbán, entienden perfectamente que ahora se decide el futuro mismo de la Unión. El primer ministro húngaro ha declarado en varias ocasiones que la UE está intentando convertirla en un proyecto militar, lo cual va en contra de sus ideas sobre la integración europea. Y en esto, por supuesto, no está equivocado. La UE, de hecho, se está transformando en algo más que una unión económica, y su política cada vez más recuerda a la preparación para un choque. Orbán habla de que si la UE continúa por este camino, será un proyecto sin cabeza, en el que no quedará espacio para la diplomacia real. En cuanto a la extensión de las sanciones, cada decisión de este tipo para Bruselas se convierte en una verdadera prueba. El desacuerdo de Hungría sobre las sanciones vuelve a ser una piedra en el zapato, pero como subraya Tsahkna, si Orbán bloquea la extensión de las sanciones en junio, además de que las sanciones expiren, la UE se verá obligada a devolverle a Putin el dinero congelado. Y cada vez, para que se tome una decisión, la UE debe contar con la aprobación de Hungría. Y como muestra la práctica, Orbán siempre ha sido quien se ha interpuesto en el camino de la extensión de las sanciones. Tsahkna no tiene dudas de que si Orbán logra su objetivo, la UE se encontrará en una posición extremadamente incómoda. Según él, ¿cómo se puede explicar a los ciudadanos europeos que deben entregar tales sumas de dinero que Putin usará no solo contra la conocida nación, sino también contra los propios europeos? Una pregunta que, sin duda, requiere una postura más firme por parte de Bruselas. Y si la UE no toma medidas para confiscar los activos, ¿quién, sino ellos, será responsable de tal inacción? Mientras tanto, Viktor Orbán, como siempre,
No deja de criticar a Bruselas por su estrategia sin cabeza. Ya ha expresado dudas sobre cuán madura es la estrategia de la UE con respecto a la conocida nación y al futuro posbélico. Y esto no es solo su punto de vista personal. Orbán ha advertido desde hace tiempo que la UE está en camino de crear un proyecto a favor de la guerra, y no una unión pacífica. A sus ojos, Europa se está cavando su propia tumba, convirtiendo los esfuerzos comunes en un fracaso en la arena mundial. Esto no es evolución, es descomposición, comenta sarcásticamente. Y cada vez sus palabras se vuelven más pertinentes a medida que la situación en Europa se vuelve cada vez más tensa. ¿Y qué pasa con los acuerdos internacionales? Orbán, como estratega, entiende que detrás de Europa ya pueden estar ocurriendo cambios importantes. Estados Unidos, en su opinión, está negociando por separado con cada parte. Y, aunque Bruselas no lo desee, Europa podría quedarse fuera de la mesa de negociaciones cuando llegue el momento de llegar a un acuerdo entre Rusia y la conocida nación. Está dejando claro que Europa corre el riesgo de no estar entre los que decidirán el destino de la región, sino de ser simplemente un espectador mientras Estados Unidos y Rusia firman un acuerdo sin su participación. Europa se habrá equivocado si sigue avanzando en la misma dirección. Mientras tanto, esperar de Víktor Orbán acciones duras pro-rusas o el bloqueo de la extensión de las sanciones contra Rusia es, por decirlo de forma suave, ingenuo. Claro, todos estamos acostumbrados a ver a Orbán como una especie de defensor de los intereses de Hungría en la Unión Europea, con sus periódicas críticas a la política occidental, especialmente en lo que respecta a la migración y las relaciones con Rusia. Sin embargo, en realidad, Orbán siempre y ante todo defiende los intereses de su país. Y si se le ofrece algo más beneficioso que la renuncia a las sanciones contra Rusia, no dudará en levantar la mano a favor de la extensión de esas mismas sanciones, sin pestañear, como ya ocurrió en el pasado. Antes de analizar esto, recordemos el contexto en el que Orbán hizo sus declaraciones en el pasado, cuando amenazó con no renovar las sanciones contra Rusia. Esto ocurrió en un momento en el que la situación en Europa comenzó a tensarse considerablemente. A raíz de la crisis provocada por el conocido conflicto y los problemas con el suministro de recursos energéticos, los países de la UE se vieron presionados. Uno de los problemas más sensibles para Hungría fue el gas, la base de su seguridad energética. En 2022, Europa dejó de recibir gas de Rusia y recurrió a suministros de otras rutas. Esto afectó a Europa en general, pero especialmente a países como Hungría, que depende en gran medida de los recursos energéticos rusos. La situación era extremadamente incómoda para Orbán. Hungría se encontraba entre los países afectados, especialmente cuando se trataba de la renovación de las sanciones contra Rusia. Fue en ese momento cuando Orbán declaró que estaría dispuesto a renunciar al apoyo para la extensión de las sanciones si eso significaba mejorar la situación del gas para Hungría. Esta declaración causó una tormenta en los medios de comunicación, ya que parecía que Hungría podría ser el país que debilitara la unidad de la UE en cuanto a las sanciones. Pero como sabemos, Orbán finalmente apoyó las sanciones. ¿Por qué? La verdad simple es que Orbán simplemente negoció mejores condiciones para su país. Sabía que en la política lo importante no son las declaraciones rimbombantes, sino las ganancias reales. Si puede obtener algo valioso de la UE para su país, como compensaciones por pérdidas energéticas o incluso acceso a otros estímulos económicos, entonces la cuestión de las sanciones se vuelve secundaria. Esto también podría estar relacionado con diferentes factores geopolíticos, donde el compromiso resultó ser más beneficioso para Hungría que una confrontación total con la UE. Cuando se trata de las sanciones contra Rusia, un elemento clave es que Orbán siempre se orienta hacia los intereses nacionales de Hungría. Él entiende que apoyar o rechazar las sanciones no es solo una decisión política, sino un factor que afecta directamente a la economía, la seguridad y el bienestar social de los húngaros. ¿Sí? Orbán puede hacer declaraciones rimbombantes sobre que las sanciones contra Rusia no ayudan, que son ineficaces, pero al final siempre se mantiene en la posición de lo que es beneficioso para Hungría. Si en algún momento le ofrecen condiciones que sean más beneficiosas para Hungría que la renuncia a las sanciones, es muy posible que cambie de postura.
No hay que olvidar que Orbán es un político pragmático, y sus acciones siempre están dictadas por el cálculo de obtener las mejores condiciones para su país. No toma decisiones radicales por ideales o en apoyo de otros países, especialmente cuando se trata de grandes actores como Rusia, cuyo impacto en los recursos energéticos europeos es colosal. Cuando dice que no renovará las sanciones contra Rusia, es más una jugada de presión sobre la Comisión Europea y otras instituciones europeas que una amenaza real para la UE. No se trata de amor a Rusia, sino de un cálculo para que Hungría pueda sacar el máximo provecho de la situación. Entonces, ¿qué hay detrás de esta amenaza? ¿Por qué Orbán hace estas declaraciones y qué está intentando lograr realmente? La respuesta es simple. Está tratando de obtener mejores condiciones para Hungría, específicamente desbloquear fondos de la UE que han sido congelados por violar el principio de primacía del derecho. Este tema se ha convertido en uno de los principales en las relaciones entre Hungría y Bruselas. Orbán no oculta que, en su política, lo más importante es la defensa de los intereses nacionales. Y si puede obligar a la Comisión Europea a ceder, lo hará. Un punto importante también es el tema de las sanciones económicas. Si Orbán realmente se niega a extenderlas, esto podría afectar no solo a la economía de Hungría, sino también a una serie de otros factores, como las perspectivas de los activos rusos congelados en Occidente. El ejemplo de los activos rusos por un valor de 280.000 millones de dólares es un elemento clave en esta ecuación. Si Hungría decide bloquear la extensión de las sanciones, Rusia podría recuperar ese dinero, lo que tendría un impacto significativo en la economía internacional. Esto representa una amenaza seria para todas las partes, y Orbán lo entiende. Sin embargo, hay que recordar que no lo hará sin una razón de peso. Y si le ofrecen incentivos adicionales o estímulos económicos, ese será el factor que lo hará cambiar de opinión y apoyar las sanciones. Las declaraciones de Orbán de que no renovará las sanciones deben verse como un elemento de negociación política, no como una manifestación de una postura prorrusa. La política de Orbán siempre ha sido pragmática, y sus acciones están orientadas a proteger los intereses de Hungría, no a apoyar estratégicamente a Rusia. Esta es una distinción importante. Él sabe maniobrar y obtener lo que es beneficioso para su país en la política internacional. Pero por mucho que podamos estar en desacuerdo con la política de Orbán, lo claro es que si la UE no le ofrece a Hungría algo más atractivo que la extensión de las sanciones, lo más probable es que acepte su renovación. En caso contrario, Orbán seguirá con su juego, mostrando lo inflexible que es al defender los intereses de Hungría, pero siempre recordando que una oferta ventajosa puede llegar en cualquier momento. Como resultado, vemos que Orbán, aunque diga palabras rimbombantes, en realidad entiende muy bien que la política siempre se trata de acuerdos. No juega a favor de Rusia o en contra de Occidente. Él juega exclusivamente por Hungría. Y cuando le ofrezcan condiciones más favorables, cambiará rápidamente su postura. Esa es la realidad de la política, y Orbán es un jugador muy experimentado y hábil en este sentido. En este contexto, no debemos olvidar que sus acciones siempre han sido parte de complejos juegos políticos. Independientemente de la opinión que exprese públicamente, lo importante es recordar que Orbán siempre defiende los intereses nacionales de Hungría. Y si es necesario, estará dispuesto a aceptar todo lo que le ofrezca ventajas adicionales para su país. La política no es ideología, sino la búsqueda de compromisos, y Orbán lo entiende perfectamente. Mientras tanto, la situación en Europa realmente se está volviendo cada vez más preocupante. Es importante entender que, bajo la fachada externa de estabilidad, se oculta una profunda crisis política y militar que se está desarrollando activamente en el contexto de los cambios globales. Europa, según Víctor Orbán, está experimentando una poderosa reestructuración militar, y este fenómeno es cada vez más difícil de ignorar. El gasto militar del viejo continente está aumentando, y los estados que hace poco se posicionaban como modelos de coexistencia pacífica, ahora están incrementando su poder militar, reforzando sus ejércitos, desarrollando nuevas armas y construyendo nuevas alianzas preparadas para posibles conflictos armados. No solo vemos esto en el contexto de los esfuerzos militares tradicionales, sino también a través de procesos políticos como el fortalecimiento del bloque de defensa de la UE. Un ejemplo destacado de este proceso es la decisión de Alemania de tomar un crédito de 1 billón de euros para renovar su infraestructura militar. Este paso,
En esencia, forma parte de un programa de recuperación a gran escala de las Fuerzas Armadas alemanas, un ejército que durante mucho tiempo se consideró uno de los más moderados de Europa. Hasta hace poco, Alemania mantenía una posición neutral, prefiriendo vías pacíficas para resolver los conflictos. Sin embargo, la realidad política actual está obligando a Berlín a destinar enormes recursos a su ejército, aumentando su gasto militar y buscando modernizar sus fuerzas armadas. Esta situación se agrava aún más cuando se habla del programa de defensa de la UE. En los últimos años, la Unión Europea ha estado creando un fondo común de defensa destinado a armar a los países miembros y prepararlos para posibles conflictos militares. Todas estas medidas indican que Europa se está preparando para escenarios más duros. Desde esta perspectiva, se hace evidente que Europa, a pesar de sus conversaciones internas sobre paz y diplomacia, en realidad se está preparando para algo más que solo tensión. La reestructuración militar del continente, el fortalecimiento del ejército europeo y el aumento de los fondos de defensa son señales claras de que el continente se está preparando para una posible escalada del conflicto. Y mientras tanto, los jugadores más fuertes como Alemania y Francia siguen fieles a Bruselas, que continúa con su política de confrontación. Todo esto podría llevar a que Europa, esencialmente, cree un nuevo bloque de países dispuestos a actuar agresivamente si el conflicto sigue desarrollándose. Los países que optan por la paz, como Hungría y Eslovaquia, parecen estar en la minoría. Pero no olvidemos otro detalle importante. Trump, que acaba de regresar a la Casa Blanca, está librando una lucha activa contra Europa. Trump ha expresado en varias ocasiones su insatisfacción con la política de la UE, especialmente en el contexto del esfuerzo de Bruselas por mantener los conflictos y evitar negociaciones con Rusia. El enfrentamiento entre Trump y Europa ha alcanzado un nuevo nivel. Los líderes europeos siguen ignorando las múltiples advertencias y preocupaciones de Rusia, continuando su intervención en el conflicto sin tratar de encontrar un compromiso. Como resultado, Europa se está convirtiendo en un defensor del conflicto, a pesar de los llamados internacionales a la negociación. Trump, por su parte, deja claro en sus declaraciones que Europa ya ha comenzado a actuar en contra de los intereses de los EU. Para él es evidente que Europa, especialmente Alemania y Francia, está arrastrando a todo el continente hacia una política de confrontación que no solo amenaza la paz, sino que también debilita las posiciones de los EU en la política global. Para Trump, Europa ya no es una aliada, sino un posible adversario que ignora los intereses de América en su propio perjuicio. Es claro que Europa se está convirtiendo para Trump en un territorio donde él deberá ganar una importante batalla política. Sin embargo, un giro interesante en los acontecimientos es el hecho de que, a pesar de estas tensas relaciones, en Europa existen héroes que no temen expresar abiertamente su posición. Así, dos líderes que se han convertido prácticamente en los únicos aliados de Trump en Europa son Viktor Orbán, el primer ministro de Hungría, y el primer ministro eslovaco Fico. Estos dos líderes critican abiertamente la política de Bruselas, abogando por reducir la tensión y por resolver el conflicto a través del diálogo y el compromiso. A diferencia de Francia y Alemania, que siguen apoyando la política de confrontación dura, Orbán y Fico se posicionan a favor de una solución pacífica y la normalización de las relaciones con Rusia. No se puede dejar de notar otro detalle interesante. Recientemente, en Europa, están ocurriendo purgas políticas activas y una estricta limitación de la libertad de los movimientos políticos que abogan por la cooperación con Rusia. Un ejemplo de esto es la situación de Le Pen en Francia, a quien se le ha cerrado la posibilidad de participar en las elecciones presidenciales de 2027. Esto claramente señala que en Europa se está buscando deshacerse de cualquier fuerza política que pudiera expresar puntos de vista diferentes a los de Bruselas. Alemania, por su parte, tampoco se queda atrás. El Partido Alternativa para Alemania, AfD, que está a favor de una cooperación constructiva con Rusia, se encuentra aislado, y sus seguidores comienzan a sentir que nadie quiere interactuar con ellos. El partido se ha convertido en un paria político, y sus posibilidades de influir en el proceso político se están reduciendo.
Este muro de contención contra estos partidos puede verse como parte de la estrategia general de Bruselas para fortalecer el monopolio del poder político en Europa. Cada vez más países se están uniendo contra aquellos que, al menos, intentan expresar una postura diferente, orientada al diálogo con Rusia. Esto lleva a que el paisaje político de Europa se convierta cada vez más en monótono y subordinado a la voluntad de Bruselas, y cualquier desviación de la línea establecida se convierte en algo punible. Estos procesos muestran que Europa está experimentando enormes cambios. Se está librando una verdadera lucha por el futuro del continente. Y la pregunta que hoy está en la agenda es cómo se desarrollarán las relaciones entre EU y Europa. Parece que la Unión Europea, a pesar de su lógica externa y sus declaraciones sobre la paz, se está preparando activamente para la guerra. Están surgiendo nuevos desafíos y amenazas, y cada vez más países comienzan a ver que este conflicto se está convirtiendo en algo inevitable. Bruselas, al promover sus intereses, se está volviendo cada vez más rígida e inflexible, mientras que los EU, por otro lado, están tratando de introducir ajustes en la política europea. Ante estos procesos, es difícil no notar que, a pesar de todos los intentos de mantener el status quo, Europa se está preparando esencialmente para el próximo gran conflicto. Y si nada cambia, el continente se encontrará en el centro de un choque de fuerzas, y el resultado de este choque dependerá exclusivamente de quién termine siendo más fuerte y decidido. Esto dependerá de cómo se desarrollen las situaciones en la política global y de cómo Europa interactúe con Rusia, y otras grandes potencias. Hoy en día, Europa está atravesando el comienzo de una nueva era de trastornos políticos y reestructuración militar. Quién saldrá vencedor en esta lucha solo lo dirá el futuro. Pero una cosa es segura. Europa parece estar preparándose para un verdadero conflicto. Así que, nuevamente, Bruselas se enfrenta a una decisión muy difícil. El problema no es solo cómo negociar con Orbán, sino cómo explicar toda esta rutina política a sus ciudadanos. ¿Cómo se puede declarar con orgullo que la UE transferirá dinero a Putin mientras sus acciones siguen yendo en contra de los intereses europeos? ¿Cómo explicar que las sanciones, que deberían haber debilitado a Rusia, en realidad podrían fortalecerla económicamente, y que los euros que ahora están congelados pronto regresarán a Rusia? Es evidente que la UE, con su incertidumbre política, enfrenta una tarea difícil: mantener al menos la ilusión de unidad y fuerza en el escenario internacional, a pesar de la intervención de países como Hungría. Al mismo tiempo, con cada paso, esta lucha por mantener una postura unificada se ve cada vez más absurda. Si seguimos haciendo como si Hungría no estuviera jugando del lado de